Hoy vamos a ver las razones trigonométricas de cualquier ángulo. Vamos a ver la parte 1. Estas son 4 partes. Y esta es la principal, es la con la que vamos a iniciar. Ya vimos razones trigonométricas de triángulos rectángulos, pero en geometría plana, es decir, veíamos un triángulo, teníamos un triángulo rectángulo acá, teníamos un ángulo de referencia y empezábamos a encontrar, pues, qué es la hipotenusa, cateto opuesto, hipotenusa y cateto adyacente. Pero teníamos un triángulo rectángulo en una superficie plana. Ahora vamos a tener un triángulo rectángulo, pero en un plano cartesiano. Entonces, vamos a ver el problema inicial. Considera el ángulo θ de la figura y expresa los valores seno, coseno y tangente del ángulo θ en términos de x y y. Y aparece un plano cartesiano. Vamos a graficar acá lo que sale ahí. Vamos a hacer el plano cartesiano y vamos a ubicar esa figura que aparece en el libro de texto. En este caso tendríamos, este sería el lado inicial en el eje X, acuérdese, siempre en posición estándar, este es el centro, y tendríamos un lado terminal que estaría acá. Y acá, en el lado terminal, habría un punto que va a tener coordenadas x, y. Si usted se pregunta, ¿y de dónde salen esas coordenadas y por qué es x, y? Simple, porque el eje X es el que está acá, es el primero que ubicamos en un par ordenado, y el eje Y es el vertical, es el segundo que ubicamos acá. Entonces, aquí se va a formar un ángulo, y ese ángulo es θ. Mire, es un ángulo positivo porque va al contrario de las agujas del reloj, o sea, en sentido antihorario. Ahora, ¿cómo vamos a representar las razones trigonométricas, seno, coseno y tangente de este ángulo que tenemos acá? Primero, vamos a hacer una prolongación, no una prolongación, sino una recta que sea perpendicular al eje X y paralela al eje Y, que sería esta, a medida de formar un triángulo rectángulo. Y como es rectángulo, pues le vamos a hacer el cuadrito aquí. Usted puede ver en el libro de texto que también está ese cuadrito. Ahora, si ustedes observan el par ordenado, el valor de x, lo hemos buscado de acá, entonces este lado mediría x, y este lado de acá, obviamente, sería y. Tendríamos x y y, es decir, este sería, si este es el ángulo θ, el ángulo de referencia, el lado de enfrente, y sería el cateto opuesto, y x sería el cateto adyacente. X porque es el eje X, y Y como es vertical, el lado es vertical al lado del eje Y. En eso no creo que no se confunde. Entonces la hipotenusa la vamos a representar con una letra R, R de radio, porque generalmente los ángulos, como usted observa, los ángulos se pueden mover a 360 grados, pero como ya hemos visto ángulos mayores a 360 grados, y una circunferencia es pues corresponden a 360 grados, y esa medida del lado terminal sería el radio de una circunferencia. Por eso la letra R. La letra R sería pues la hipotenusa. Entonces, como nosotros sabemos la hipotenusa, si queremos hallar la hipotenusa y tuviésemos los catetos, sabemos que la hipotenusa al cuadrado va a ser igual al cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado. A eso se le llama teorema de Pitágoras, que ya lo habíamos estudiado anteriormente. Pero en este caso no estoy usando estas letras, estas palabras, hipotenusa, opuesto y adyacente, como lo usé en las clases anteriores, sino que ahora el cateto opuesto y, el cateto adyacente es x y la hipotenusa es r. Entonces, en vez de hipotenusa, yo voy a poner r cuadrado, en vez de cateto opuesto, yo voy a poner y cuadrado, y en vez de cateto adyacente yo voy a poner x al cuadrado. Miren, lo voy a poner de esa forma, pero siempre tenemos que ordenar. Tenemos que poner primero x y después y, por orden alfabético. Entonces tendríamos esto, x cuadrado más y cuadrado. Pero yo quiero la hipotenusa, perdón, yo quiero la hipotenusa, en este caso tengo que eliminar el exponente. Entonces voy a sacar raíz cuadrada y voy a tener
que la hipotenusa va a ser la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Miren, es casi la misma ecuación que vimos en la distancia entre dos puntos. Similar. La única diferencia es que en la distancia de dos puntos teníamos dos puntos, aquí solo tenemos uno, x y y. Siempre vamos a tener un punto y vamos a buscar las razones trigonométricas en ese caso. Ahora, quedaría de la siguiente manera. Voy a hacer un poco más pequeño este eje. El seno de teta sería en este caso, teta, este es el ángulo de referencia, el cateto opuesto ahora sería y, voy a poner y, sobre la hipotenusa sería r, y sobre r. Ese sería entonces, pues, en este caso tendríamos y sobre r. Seno de teta, cateto opuesto y r sería la hipotenusa. Ahora, coseno de teta sería cateto adyacente, que es x, y la hipotenusa es r. Y la tangente de teta tendríamos cateto opuesto, que es y, sobre hipotenusa, que es x. Y esas serían las razones trigonométricas de cualquier ángulo. Ojo, razones trigonométricas de un ángulo cuando tenemos un lado inicial, un lado terminal y lo tenemos en posición estándar, como en ese caso. O sea que es lo mismo que habíamos visto anteriormente, lo único que va a cambiar es que ahora vamos a ver lo que es y, r y x. Eso es lo único diferente. Y luego hay una conclusión, definición, perdón. Esta definición es muy importante para que podamos comprender las clases siguientes. Se definen las razones trigonométricas de cualquier ángulo θ de la siguiente manera. Se coloca el ángulo θ en posición estándar, es decir, aquí hay un lado inicial, como ya sabemos, este es el lado inicial. Posición estándar es colocar ese lado inicial en la parte positiva del eje X y en el centro u origen del plano cartesiano. Y luego colocamos y se toma un punto X, Y. Ponemos el lado inicial y luego hacemos este que sería el lado terminal. Acuérdense, este es el lado terminal y el lado terminal va a terminar en un punto. Este punto es X, Y. Y ahí es donde formamos el ángulo de referencia que sería θ. Y se establece la hipotenusa R. Aquí recuerde que la hipotenusa es lo mismo que la letra R. ¿Y qué significa la R? Significa radio. Radio hipotenusa en este caso. ¿Ok? Lo vamos a representar de esta manera, con el teorema de Pitágoras. El cuadrado de la hipotenusa es igual a sumar el cuadrado de los dos catetos. Pero como tenemos que eliminar el exponente, pues le sacamos raíz cuadrada. Eso es porque generalmente nosotros vamos a tener un punto, vamos a tener un valor de x y un valor de y, es decir, un par ordenado. Lo que no vamos a tener es la hipotenusa, y para hallar esa hipotenusa vamos a utilizar esta ecuación, que la hemos obtenido del teorema de Pitágoras. Y eso lo podemos ver en el ejemplo. Determina las razones seno, coseno y tangente para el ángulo θ en la figura. Vamos a hacer el ejemplo. Vamos a ver el ejemplo. Aparece un plano cartesiano y ya aparece un ángulo. Entonces lo vamos a graficar. Este es X de Y aparece acá en el segundo cuadrante. Ya sabe que este es el segundo cuadrante. Acuérdese, este es el lado inicial siempre. Y aquí está el punto que sería menos 2,3. Menos 2,3. Miren, así nos aparece en este caso. El ángulo θ sería, pues, en este caso, siempre en posición estándar, es decir, desde acá, desde el centro, en la parte positiva del eje X, y seguimos aquí, ¿ven? ¿Ven? Este sería, pues, el ángulo θ. No sabemos exactamente cuál sería el valor del ángulo θ. Pero eso es lo que vamos a ver después, en la parte 2. Ahora, tengo menos 2,3. En ese caso, el punto que yo tengo es menos 2,3. La parte positiva del eje X es esta, la negativa es esa. Por eso es que hay un menos 2, porque el menos 2 usted sabe que usted lo ubica de este lado. Y el 3, la parte positiva, lo ubica de este lado. Si yo tengo el punto menos 2,3, es como que menos 2 fuese X y 3 fuese Y. Entonces ya tengo el valor de X y el valor de Y.
¿Cuál es el valor que no tengo? La hipotenusa. Pero para hallar la hipotenusa ya teníamos una ecuación. Raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Miren, aquí es donde la vamos a utilizar. En este caso, la hipotenusa sería x al cuadrado. En vez de x yo voy a poner menos 2. Y en vez de y yo voy a poner 3. 3 al cuadrado. Miren. Vamos a resolver primero lo que está dentro del paréntesis. Menos 2 al cuadrado es 4. Y 3 al cuadrado es 9. 4 más 9. Entonces, 4 más 9 sería 13. Raíz de 13. Tendríamos aquí raíz de 13. La hipotenusa sería pues raíz de 13. O usted lo puede hacer así, miren. Esto no está en el libro, pero lo puede hacer así. Podemos prolongar a medida de formar un triángulo rectángulo en este caso. Sabemos que aquí está el valor del menos 2. Sabemos que este es 3. Mire, menos 2. Este sería el cateto adyacente. Este sería el cateto opuesto. Mire, adyacente, opuesto. Y la hipotenusa sería pues raíz de 13. ¿Ve? Así. Es una manera de ubicar los valores que tenemos. Ahora vamos a las razones trigonométricas. Vamos a poner seno de teta. Sería cateto opuesto. Cateto opuesto sería en este caso 3 sobre la hipotenusa, que sería raíz de 13. 3 sobre raíz de 13. Ahora vamos a ir al siguiente, coseno. Coseno de teta, tendríamos entonces cateto adyacente menos 2 sobre raíz de 13. Mire, cateto adyacente sobre hipotenusa. Voy a borrar acá. Y luego tendríamos pues la tangente. Tangente de teta sería cateto opuesto 3 entre cateto adyacente menos 2. Que es lo mismo, 3 más por menos es menos, es lo mismo que tener menos 3 medios. ¿Bien? Ahí estarían las tres razones trigonométricas. Ese sería el paso que usted tiene que hacer en los problemas. Usted tiene que resolver el problema 1. Estos mismos pasos son los que usted tiene que seguir. En ese caso, el problema del literal A le aparece el punto 2,4. 2 es X, 4 es Y. Tiene que hallar la hipotenusa, y ya que haya encontrado la hipotenusa, tiene que encontrar las tres razones trigonométricas.